Buenas, bienvenidos a 2F. Este vídeo va a ser uno de los vídeos de nuevo formato. Un vídeo con pizarrita que nos gusta mucho. Yo voy a estar al micrófono y en ese va a estar la pizarra. Vale, la veis escribiendo. Y traeremos algunos vídeos así de estilo que queremos darle un toque fresquito, un toque nuevo, una cosita más personal, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre... Bueno, yo estoy haciendo una serie de... talleres en una asociación sobre juegos de rol, ¿no? Sobre tipos de personajes y tipos de máster, que ya también lo subiremos. Pero en este concreto estamos un poco más centrados en la narrativa dentro de los juegos de rol. Y sobre todo cómo plantear historias, cómo plantear una campaña, ¿no? Cómo darle un poquito de importancia a la historia en cuanto vayamos a hacer unas partidas, sea de historias cortas, sea de jornadas cortas, de sesiones poquitas, o unas cositas más largas, ¿vale? Y antes de empezar vamos a dar unos consejos previos, ¿vale? Primero, es una historia sobre ellos, ¿vale? No sobre ti. Este consejo va dirigido a los máster, ¿vale? Que esta historia va sobre los personajes, va sobre el mundo, va sobre que los jugadores disfruten dentro de lo que cabe y que, bueno, tú también puedas disfrutar, pero importante, es una historia sobre personajes, ¿vale? No sobre ti. Segundo consejito. Todos son protagonistas, ¿vale? Todos los jugadores deberían sentirse protagonistas de la historia. Ya sea en acciones grupales, ya sea en acciones individuales. Se entiende que en partidas cortas, en campañitas cortas, de que pueda durar 4 o 5 sesiones, es difícil desarrollar una historia para cada uno y darle su sitio, pero sí es verdad que como grupo deberían sentirse protagonistas de la historia, no meros observadores, ¿vale? O no meros PNJs dentro de una historia que se desarrolla al margen de ello. Importante, Máster, no eres tú contra ellos o ellos contra ti. Es un juego cooperativo, unas cosas que todos vamos a cooperar para crear una historia bonita, de recordar, con sus momentos épicos, con sus momentos graciosos. Como cuarto consejo, vamos a exigir seriedad, ¿vale? Cuando sea necesaria. Es el consejo que os doy, ¿vale? Cada momento dentro de una partida de rol tiene cabida. Si estamos con momentos cómicos, vamos a ir a momentos cómicos, pero cuando la seriedad lo requiera, vamos a tenerla, ¿vale? No podemos entrar en una escena dramática de discusión donde no solo hace falta algunas tiradas, sino un poco que los personajes interpreten bien la conversación, porque de esa conversación puede surgir una batalla, una guerra entre reinos vecinos y que estemos haciendo cosas que no son propias o sin el ambiente necesario para una charla de este estilo, ¿vale? Y este cuarto mensaje va para tanto máster, pero sobre todo para jugadores, ¿vale? Que están los típicos jugadores que ya veremos en la descripción, se toman todas las partidas como momentos de broma y de intentar hacer el payasete, que es bueno para algunos momentos, algunas historias también, pero otros no. Y como último consejito antes de empezar, ten en cuenta que normalmente cuando mayor peligro percibido tienen los jugadores, más emoción van a sentir en cuanto a realizar las cosas. Y hablo de peligro percibido, no de peligro real, ¿vale? Que el señor de la muerte esté ahí acechando en el castillo mientras que ellos intentan huir, no quiere decir que el señor de la muerte mate a todos, sino que es esa presencia, que es ese peligro, ¿no? Que va a hacer que la emoción suba. Pero hay que tener cuidado, no nos vayamos a convertir en unos máster serial killer y acabemos aquí con todo el mundo con monstruos y criaturas inmatables, ¿vale? Vamos a intentar equilibrar el peligro con la emoción, que al menos yo creo que va a ser interesante.
Y bien, más de lleno metiéndonos en cómo crear historias, ¿vale? Ya no solo en juegos de rol, sino en general, un poco en general. Para aquellas personas que no lo sepáis, bueno, pues todas las historias tienen una introducción, un desarrollo o nudo, y un desenlace o final, ¿vale? Es importante que en cada parte tengamos claro, cuando vayamos a crear una historia, ¿vale?, la temporalidad a la que vamos a dedicar la partida o la campaña, ¿vale? Pueden ser mini campañas de 6 sesiones, o pueden ser campañas largas sin un fin establecido, o con una temporalidad bastante alta de meses, incluso años, ¿no? Ya depende del grupo de jugadores y del máster. Pero estos puntos van a ser clave dentro de la misma campaña, porque y estos puntos van a ser clave dentro de nuestra narrativa, ¿vale? Introducción. Básicamente es la presentación de los personajes y la presentación también del entorno o del momento que van a vivir. Para campañas cortas, siempre pongo un número estándar de 6. Pues por ejemplo, la primera sesión sería presentación de los personajes, que se pudieran conocer o no, ver dónde se están moviendo. Y bueno, más adelante os diré que aquí es donde yo suelo introducir, sobre todo en las partidas, el problema, ¿vale? El problema o lo que en otros sitios podéis ver como el punto argumental. De todas formas, después enseñaremos un grafiquito que está muy chulón, muy re chulón con todo esto. En el desarrollo de nudo vamos a incluir ahí los conflictos y los hechos importantes. Todo lo que es el desarrollo de todo lo que el problema y la presentación nos ha dado. Y ya en el desenlace final vamos a tener la solución al conflicto. Este es el esqueleto base, ¿vale? La introducción, el desarrollo y el desenlace pueden incluir una historia completa o pueden incluir subtramas dentro de la historia completa, como veremos más adelante. Pero siempre tendremos, por ejemplo, el caso de los típicos aventureros que van a la taberna en busca de aventuras y hay un tablón de anuncios donde ven distintos encargos, ¿vale? En este momento, en la introducción, estamos presentando la taberna, estamos presentando el tablón. Pueden hablar en la taberna, puede haber una historia de fondo, como que por ejemplo Joe, el tabernero, era un antiguo miembro de la Guardia Real, que después, harto y cansado de toda una vida de aventura, quiso abrir una taberna y ver a los futuros héroes de la nación, ¿vale? Pues aquí estamos presentando a Joe, estamos presentando dónde pueden conseguir aventuras los héroes, y cuando los héroes se acercan al tablón, observan un encargo especial. Un pueblo cercano está siendo asediado por un dragón. Un dragón que acaba con el ganado y les está haciendo la vida imposible. En la introducción ya estamos incluyendo un problema o un punto argumental, ¿vale?, que veremos después, que va a hacer que los héroes tomen el camino hacia el nudo, ¿vale? Aceptando esta misión, viendo la recompensa, porque en verdad la recompensa, que sí que está bien, pero en verdad lo que quieren es vivir aventura, acabar con un dragón. Y bueno, en el desarrollo vamos a llegar a varios puntos, y uno de ellos, importantísimo, es el clima de la historia, que también tendremos que tener más o menos pensado, porque claro, los héroes llegarán al poblado, hablarán con los que sea, investigarán un poco, verán cuándo ataca el dragón, tendrán un primer encuentro, un segundo encuentro, ya veremos cómo es, pero llegará un momento que el dragón tendrán que armarse de valor y de los conocimientos suficientes para acabar con el dragón. Y entonces ahí es cuando llega el clima, que es el punto más alto de la historia. La batalla con el dragón. Y dependiendo de cómo salga, pues iremos a un desenlace o iremos a otro. Si el resultado es positivo, el desenlace acabará con la misión cumplida, el pueblo salvado, contento y los héroes con la bolsa llena. Pero si es negativa, pues seguramente saldrán corriendo, el pueblo quedará devastado, el dragón irá a buscarlo muchas veces y
bueno, aquí el desenlace y el final, como bien sabéis, dentro de un juego de rol, va a depender mucho de los resultados de las tiradas, del combate y de cómo vayan las cosas. Bien, para ver esto un poquito más detallado, vamos a mostraros una gráfica y vamos a incluir unas cositas principales. Bien, en este marquito que hemos hecho, vamos a hablar de que esto es todo el proceso de una campaña. Campaña corta, siempre vamos a resumirnos a 6 días. ¿Vale? Donde el rectángulo de arriba vamos a tener la idea principal. Bueno, o simplemente también podemos llamarlo el argumento. ¿Qué es el argumento? Es realmente de lo que trata la historia, ¿no? La cronología o el timeline de lo que va a pasar. ¿Vale? Pero el argumento no es la trama. ¿Vale? La trama... A veces, la trama y argumento se confunden porque el argumento es de lo que va, la historia, las ideas principales, la cronología, pero la trama es el argumento ordenado en orden de aparición. En un ejemplo, por diferenciarlo bien, en el argumento Joe ha ido al banco. Joe va al banco a sacar dinero, hay un atraco y una persona muere. La persona muere en el atraco. Y cuando los atracadores se van, Joe sale de allí y llega la policía e intenta investigar qué ha pasado, siendo Joe el único superviviente. Que eso lo descubren después en las cámaras de vídeo y en todo lo que está pasando. Esto es el argumento. Pero la trama se puede presentar desde el punto de vista de los jugadores, de que ellos son los policías y lo primero que se encuentran es que les llaman para... ha habido un atraco y ha habido muertos. Entonces la trama es presentada de forma distinta que los argumentos. Aunque también hay que decir que la trama puede ser en algunos casos presentada de manera argumental, o sea, de manera en la que esta ha sido pensada. No es que sea obligatoriamente en un orden cronológico distinto, pero en el argumento tenemos toda la base y en la trama el orden que queremos presentarlo. Después tenemos la estructura, que es el rectángulo de en medio. Que esto es el esqueleto, las escenas en las que vamos a dividir las sesiones o los capítulos de la historia en sí. ¿Vale? Y es importante añadir que esto no está dentro de este rectángulo, pero sí me gusta apuntarlo, y es la presencia del suspense. El suspense es la forma y el tipo de información que vamos a presentar. ¿Cómo vamos a presentar la información? Lo que estemos narrando. ¿Y qué tipo de información vamos a presentar? Y el suspense también va a centrar la atención del mundo, de la historia. Porque volvemos a la taberna, donde entran los aventureros y tienen unas múltiples opciones. Pueden hablar con el tabernero, pueden hablar con alguna mesa que se vea algunas personas sospechosas, pero como os he dicho antes, se centra la atención en un foco, dándola en donde estaban las misiones, en el tablón de misiones. Vale, el suspense es bonito y es difícil también muchas veces saber controlar el suspense en ese aspecto, porque cada grupo de jugadores son distintos y tienen cosas distintas, pero los puntos de suspense hay que tenerlos. Después vamos a dibujar una gráfica. Y en esta gráfica vamos a poner lo que hemos estado hablando antes. Tenemos la presentación justo al principio. Después vamos a tener el problema casi al final, conectando la primera parte con la segunda. En el punto más alto tendremos el clímax. Y bajando vamos a tener la resolución, junto con la conclusión al final. También dividir que la primera parte es el inicio, la segunda es el nudo y la tercera es el desenlace.
¿Por qué hablo de 6 sesiones? Porque, por ejemplo, es muy fácil dividir inicio, nudo y desenlace en 6 sesiones. Según, esto ya es un poquito más allá, pero según el paradigma de estructura narrativa de 3 actos de Sid Fiel, lo recomendable es que inicio y desenlace sean un cuarto de las sesiones. Y que el nudo ocupe 2/4 partes de las sesiones. Dejando un cuarto de las partes de las sesiones a dividir como queráis. ¿Queréis una introducción más larga? Pues ese cuarto incluirlo en la introducción. ¿Queréis una más corta? ¿Y queréis un desenlace más allá? Pues bueno, ya como queráis dividirlo. Ese cuarto que queda libre, pues podéis distribuirlo como queráis. Pero yo os animo que si queréis profundizar más en este tema, busquéis el paradigma de estructura narrativa de 3 actos, de Sid Fiel. Y dentro de la misma gráfica, tanto en el inicio como en el desenlace, o incluso en algún momento del clima, pondremos tener puntos argumentales, que son puntos donde la historia va a poder girar. Al inicio normalmente serán puntos argumentales que serán problemas. En las resoluciones, si estamos en una campaña, será un punto argumental donde dé pie a la siguiente introducción. Y si queremos complicarnos un poquito la vida, en el nudo, un punto argumental puede hacer que la historia gire hacia 2 vertientes, creando una gráfica paralela y con otro ritmo. Y gire hacia otra forma de resolverlo. Siempre y cuando, claro, esté previsto dentro del argumento, por eso es un punto argumental, ¿vale? Hay veces que en los nudos está bien meter varias opciones o varias decisiones, que eso nos va a hacer que todo vaya hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, están los héroes enfrente del dragón y justo antes de matarlo se caen en la cuenta de que una persona tiene que sostener un tótem, ¿vale? Para que el dragón quede apresado dentro de una magia ancestral. Pero esa persona, al usarlo, va a ser consumida por ese poder. Pues ahí Joe, por ejemplo, que era el tabernero que los ha acompañado en esta aventura, porque siempre ha sido muy aventurero y le ha gustado este grupo de personajes, pues decide coger el tótem para intentar ayudar al grupo. Y bueno, ha vivido muchos años y dice que está contento con un final como ese. Esto va a hacer que, bueno, la taberna de Joe, donde cogieron el tablón, desaparezca, ¿vale? Y se tengan que crear otras funciones dentro de la línea, ¿vale? Esto tendremos que tenerlo previsto, o si no lo tenemos previsto tendremos que añadirlo después. Pero ten en cuenta que esto es decisión del máster, ¿vale? Pues es un PNJ. No estamos hablando de una muerte de un jugador, estamos hablando de un giro argumental importante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí en nuestra nueva sección de pizarra, hoy hemos hablado de narrativa en rol, en juegos de rol. Algunos consejitos de cosecha propia que espero que os hayan servido un poquito. Hemos visto el paradigma de estructura narrativa de 3 actos de Sid Fiel. Y algunos ejemplos sobre qué consistiría tanto el inicio, nudo, desenlace, como el argumento, la trama y suspense. Así que vamos a guardar un minuto de silencio por Joe, que ha muerto a manos del dragón mientras que los héroes salían de la cueva levantando el tótem ancestral. Pero bueno, no, un minuto no. Esperemos que os haya gustado. Dadle a like si es así. Por favor, dejad un feedback en los comentarios. Queremos saber si este tipo de sección de pizarra os gusta. Si queréis que sigamos hablando de juegos de rol o de tanto cosas más técnicas como esta, como juegos de rol, explicar sistema de juego, algún libro, alguna cosita que tenemos por ahí, algunas en la biblioteca. También estamos creando, ¿sabes? Yo tengo creado juegos de rol propio que alguna vez enseñaré por aquí algunas cositas.
Pero por favor, dejadnos comentarios para saber si esta sección os gusta y darle a like si os gusta de verdad, porque pues también ahí se van a ver si os gusta o no. Porque a lo mejor dice, mira, yo es que no tengo ganas de escribir, de hacer una cosa así escrita. Bueno, le das a like y listo. Al menos sabemos que la pizarra gusta, que queréis que nadie se siga dibujando dragones asesinos como el de ahí abajo. ¿Vale? Y repetimos. Suscribíos si no lo estáis. Darle a like. Compartidlo con vuestros amigos. ¡Hasta la próxima!